Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de No Lo Digo Yo, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre no pierdas el foco. El desenfoque en la vida de cada uno de nosotros es sin duda uno de los mayores enemigos de las personas a la hora de querer hacer algo, de realizar algo en su vida. El desenfoque muchas veces está basado en lo que nosotros no tenemos en nuestra vida y lo que vemos en otros que sí lo tienen. No solamente en el mundo espiritual o en nuestra vida o en nuestro ámbito espiritual, sino también en la vida diaria de cada uno. El deportista que se desenfoca y comienza a no entrenar todos los días o a no comer lo que debería comer para ser un buen deportista, empieza a desenfocarse y por eso después no termina consiguiendo las metas que tenía o el sueño que quería. En el libro de Proverbios capítulo 16 versículo del 1 al 3 dice que el hombre puede realizar o hacer los planes que él quiera con su vida, pero es Dios quien da la respuesta a esos planes que él hace. Y nos damos cuenta que en el versículo 2 dice que todos los caminos o todos los planes son buenos según el juicio de cada uno o según el hombre en sus propios pensamientos, pero en realidad Dios es quien pesa los espíritus. En otra versión dice Jehová es quien ve las intenciones del corazón. Entonces yo te pregunto lo siguiente: ¿con qué intención estás haciendo lo que haces? Y esto es algo que todos debemos preguntarnos. ¿Con qué intenciones hacemos lo que hacemos? ¿La intención de lo que estoy por hacer es una intención buena, es agradable ante Dios, o es una intención mala? ¿Lo hago para poder dañar a alguien o para poder vengarme de alguien? Muchas veces nos desenfocamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tratando de hacer cosas que no están en los planes de Dios, tratando de hacer cosas que están en nuestros propios planes, tratando de hacer cosas que están en nuestros propios pensamientos. Y déjame decirte que muchas veces el planificar cosas en nuestra vida para un futuro o lo que sea no está mal. El problema está en que cuando planifiquemos cosas no pongamos a Dios en medio de esas cosas, no pongamos a Dios en el asunto. Entonces ahí está el verdadero problema, porque al fin y al cabo estamos haciendo cosas, planificando cosas sin la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces muchas veces vamos a estar muy propensos a caer y desenfocarnos en esas cosas que estamos haciendo porque no son cosas puestas por Dios, no son cosas inspiradas por Dios. Entonces, si nosotros queremos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque si tenemos falta de sabiduría, la Biblia dice que nosotros podemos pedírsela a Dios, y eso lo dice en Santiago 1:5. Muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios quiere por estar pensando en los demás. ¿Y estar pensando en los demás está mal? No, por supuesto que no, todo lo contrario. Pero estar comparándonos con los demás, con lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, con lo que Dios le dio al otro y con lo que Dios no me dio a mí, o con el ministerio que Dios le dio a aquel y no el que me dio a mí, ahí está el problema. Compararnos con lo que tiene el otro, compararnos con lo que hace el otro. Nosotros podemos vivir de la forma en que querramos, podemos hacer lo que querramos, pero nunca perdamos el foco en lo que Dios tiene, nunca perdamos el foco en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Muchas veces nos enfocamos más en las pequeñeces de la vida que en lo que realmente deberíamos enfocarnos. Muchas veces pensamos más en que si no me saludó tal persona no voy más a la iglesia, en que si no me trató bien aquel no voy más a la iglesia. Y esos, déjame decirte que son distracciones que el mismo diablo pone en nuestras vidas para desenfocarnos del propósito que Dios tiene. El servir a la gente es un propósito que nosotros tenemos que tener constantemente en nuestras vidas. El servirle a Dios, pero también a la gente, es algo que nosotros tenemos que aprender a enfocarnos y poner el punto de enfoque ahí, porque ahí es cuando Dios bendice, ahí es cuando a Dios le agrada lo que hacemos, ahí es cuando vivimos correctamente delante de la presencia de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que debemos poner nuestro foco, o mejor dicho, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra mirada ahora? ¿Dónde estamos mirando cuando tenemos que estar mirando a Jesús? El problema muchas veces está en que no miramos a Jesús en nuestras vidas. Miramos más alrededor, miramos el problema que tenemos, miramos qué es lo que tiene aquel otro y qué es lo que yo no tengo, o miramos qué hace aquel otro y qué es lo que no puedo hacer yo. Y ahí está el problema, porque el desenfoque nace cuando empezamos a compararnos con las demás personas. Claramente la Biblia nos enseña que debemos enfocarnos en Jesús, que debemos mantener nuestra mirada, nuestro foco en Jesús, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, ¿queremos tener una fe más fuerte? Enfoquémonos en Jesús, en las cosas que Él hacía, en cómo Él vivía, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. El problema muchas veces se encuentra en que no encontramos el foco en Jesús
¿Pero por qué? Porque estamos mirando alrededor, estamos mirando a las cosas que nos faltan, a la gente que está, a la gente que no está, en lo que dijo aquel, lo que no dijo aquel. Entonces, ahí está el problema, no en que si Jesús está presente en nuestra vida, no, porque Jesús está siempre en nuestra vida. El problema está en que nosotros muchas veces no sabemos identificar dónde está Jesús y quién es Jesús. Nos desenfocamos pensando en que podemos agradarle a otros haciendo tal o tal acción, cuando en realidad el punto de enfoque está frente a nuestros ojos y es el mismo Jesús. Como le pasó a Pedro en la tormenta, la Biblia dice que Pedro iba caminando sobre el agua, mirando a Jesús, pero empezó a ver los rayos, empezó a ver el viento, empezó a ver los truenos que había alrededor, y eso fue lo que a él le dio miedo y empezó a hundirse. ¿Pero por qué? Porque perdió el foco que era Jesús, que lo tenía al frente. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa de esa forma. Empezamos caminando sobre el agua, estamos contentos, estamos sirviendo, estamos obrando en lo correcto, en lo que Dios quiere, pero nos desenfocamos viendo alrededor y no viendo a Jesús, no poniendo los ojos en Jesús. Y ahí déjame decirte que es el mayor de los problemas cuando empezamos a hundirnos de a poco. El mantenernos enfocados en las cosas terrenales nos lleva muchas veces a hundirnos en lo espiritual. Muchas veces perdemos bendiciones en nuestra vida por estar viendo las bendiciones que todavía no llegaron. Y lo mismo pasa con Jesús. Muchas veces perdemos esa comunión o esa relación que tenemos con Jesús por estar pensando o viendo las cosas que no tenemos o que nos faltan en nuestra vida. Y con este video lo que yo quiero hacer es motivarte a que mantengas el foco en Jesús, a que mantengas el foco en el Evangelio, a que mantengas el foco en la verdadera obra de Cristo. No te desenfoques viendo lo que los demás hacen. No te desenfoques pensando en lo que podrías llegar a hacer si tan solo hicieras tal o tal cosa. No te desenfoques en eso. Mantenete enfocado, mantengámonos enfocados. Mantengamos nuestro foco en Jesús y vamos a ver que de a poco vamos a empezar a ver cosas nuevas en nuestra vida. Dice la Biblia, busca primeramente, es decir, primero antes que todo, busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Es decir, no busquemos nosotros mismos añadir cosas a nuestra vida que Dios no está buscando añadirlas. Y si perdiste el foco por alguna u otra razón, te invito con esto a que puedas volver a Jesús. Él nos recibe con los brazos abiertos y ahí está la verdadera bendición, que tu desenfoque puedas ser enfocado nuevamente y que no te estanques, que puedas impulsarte, que puedas salir adelante, que puedas seguir adelante. Estar enfocados nos lleva a estar activos y estar activos nos lleva a tener frutos. Y déjame decirte que el día de mañana esos frutos van a hablar por sí solos. Y te animo con este video que no te desenfoques del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Como lo dijo Pablo en su libro, no te desenfoques subiéndote a la ola de ignorantes que simplemente siguen dogmas o teorías que no están dentro de la Biblia, que no tienen nada de bíblico, y empezamos a desenfocarnos por esas estupideces que muchas veces compartimos sin saber el significado que hay detrás de eso. Romanos 8:28 dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿pero por qué? Porque el amar a Dios y el caminar conforme a su voluntad es sinónimo de que estamos enfocados en Dios. La persona que no está enfocada en Dios siempre está dudando de que si sus acciones son las correctas o no. Siempre está dudando de que si las cosas que está por hacer es la correcta o no. Siempre está dudando de que si la canción que está escuchando es la correcta o no. Si estuviésemos enfocados realmente en Dios, sabríamos que tal canción no es buena, entonces no la escucharíamos. Sabríamos que tal acción no es buena, entonces no lo haríamos. Sabríamos que tal cosa que nos ponemos no es buena, entonces no lo haríamos. Pero el amar a Dios y el hacer su voluntad es sinónimo de que estamos enfocados. Por lo tanto, si nosotros estamos enfocados en el Señor, si estamos enfocados en su palabra, Dios va a hacer que todas las cosas cooperen para bien. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya sido de bendición, que te haya sido de motivación. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios, dándole me gusta al video y compartiéndolo con todos tus amigos para que podamos llegar a muchas más personas. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar acá abajo y no te olvides por favor de suscribirte, que con eso nos ayudas un montonazo. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau chau.